Buenos días chicos, ¿cómo están? Ya estamos en la segunda semana. Digamos que en la primera semana se concentraron algunas cosas como cómo íbamos a evaluar, cómo íbamos a entrar. Entramos en el proceso administrativo, hicieron tareas, estuvieron muy participativos muchos de ustedes. Y en esta segunda semana, en una materia corta de 2 semanas, es una semana de cierre, en donde de alguna manera vemos algunos otros conceptos y también hay un elemento que es el cuestionario, que seguramente ya lo han trabajado anteriormente, prácticamente en todas las materias, ¿sí? Y seguramente no sé si lo han hecho en Forms, nada más quiero saber si han conocido la tecnología Google Forms, ¿sí? ¿El qué? Google ¿Google qué? Forms. Google Forms, que Google. es como un cuestionario que te mandas en el mismo Classroom, te metes Ah, sí, sí, y que sí. contestas ok. Entonces, es algo que ya lo conocen. También lo del portafolio, que es en realidad, ya les había dicho, el compendio de las actividades con introducción y conclusión. ¿Sí? Entonces, de alguna manera u otra, es el cierre. La idea es que para el martes ya tener absolutamente todo. Si lo tengo desde antes, pues ya puedo integrar la nota de ustedes muchísimo antes. Siempre me gusta que de aquellos que me han entregado cosas, yo mandarles por WhatsApp privado cómo fue el compendio de sus cosas para darle la nota. ¿Sí? Entonces, para que lo hagan lo antes posible, para que yo pueda integrar y todo ya esté en orden. ¿Muy bien? Muy bien. Y para los que no han estado, recordarles pues, esta parte de la de evaluación. Comentaba una pequeña exposición, pero pues la idea es que las retroalimentaciones también lo den. Entonces, pues por ahí ya algunos de ustedes en la sesión 1 ya tuvieron su primera exposición, por así decirlo. Ahora viene también parte de la 2. Aquellos que no y se quieran integrar en eso, manden un video de 3 minutos al menos del contenido que se les queda de la clase. Bien, entonces, esta segunda semana nos vamos a ir primero. Ok, ¿se escuchan? Entonces, salte y no les hacemos mover. Ok, en este caso, Yo no sé cómo se escriben los mensajes. ¿el chat? Aquí Ajá. hay entre tus opciones hay un cuadrito que es como una nube que es de mensajito. Hay un botón que está a la izquierda. Cierto, Eduardo. Y hay un botón que está a la izquierda y si no, salte y vuelve a entrar. Y no te puedo ayudar mucho mientras estoy en la clase con todos, desgraciadamente. A ver si no, de manera individual, pues sí. Muy bien. Ok. Lo vas a escuchar esto en el video de YouTube seguramente. Muy bien. Entonces, bueno, la primera parte tiene que ver con las teorías administrativas. Vamos a poner un poquito teóricos, ¿sí? Sí, nos vamos a poner un poquito teóricos desde la parte de la evolución de la administración. Y la segunda y la tercera parte está muy, muy interesante, porque en la segunda parte vamos a trabajar un poquito de benchmarking, vamos a trabajar un poquito de megagerencia, que son tendencias de alguna manera relativamente presentes. Y en la tercera parte todavía más interesante porque nos vamos a meter un poquito en el funcionamiento de las tecnologías y cómo va el futuro para mezclarlo con la administración y decir, ok, ¿cómo podemos con las herramientas tecnológicas que se vienen implementarlas en el futuro de la administración? Entonces, vamos a hacer un pequeño viaje por el tiempo, por así decirlo, primero desde la parte muy básica que tiene que ver con las teorías administrativas, para terminar el día de hoy en una tercera sesión con una parte de decir, ¿sabes qué? Hacia acá va el futuro, hacia acá va esto, hacia acá va esto. Oye, ¿cómo ves lo de las tecnologías? ¿Cómo lo implementarías en tu trabajo? Etcétera, 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 etcétera. Muy bien. Entonces, la idea es empezarnos desde lo más básico, decir, la administración, de alguna manera, ya lo comentamos, nació, o más bien, fue precursora a partir de la época del Taylorismo, o en este caso, que fue de la Revolución Industrial. ¿Sí? Se dice que antes se hacía administración, sí, de alguna manera, pero no estaba ni definida, no tenía algo por el estilo. Se dio un boom de la administración como tal
en esta época, en 1890, si nos ponemos en contexto, si la humanidad lleva cerca de, como civilización decentemente organizada, lleva al menos 12.000 años, estoy pensando que 1800, hace 120 años o 130 años, no existía la administración, entonces es una disciplina relativamente nueva, ¿sí? Entonces, para la humanidad como disciplina, como tal, decirlo así, es relativamente nuevo. 1890 existió el Taylorismo. Y apréndanse este nombre. Frederick W. Taylor es el padre de la administración. ¿Sí? Este cuate, ¿qué es lo que hizo? De alguna manera ya existía o empezaba a existir industrias desde un poquito antes en la revolución industrial, ¿sí? Existía un poquito de industria desde la revolución industrial, pero este cuate lo que empezó es organizar todo esto, ¿sí? Lo que empezó a hacer unos principios que son los principios de Taylor, que tienen que ver con organización de trabajo, selección adecuada del trabajador, cooperación entre directivos y plantel, división de responsables y motivación de trabajadores. Y algo, lo que se le recuerda mucho a Taylor es empezar a definir lo que son procesos. Muy bien, explicarles, antes de la revolución industrial, todas las cuestiones como se hacían eran artesanales. Creo que de alguna manera ya lo expliqué la semana pasada, pero si no lo recuerdo o lo hago otra vez, es decir, antes si Elvira era era hija de herreros, seguramente Elvira y su familia, o peor aún, porque en esa época pues equidad de género ni te hablo, pero pues de alguna manera se iba a codear con gente que era herrera y no iba a salir de ahí. O sea, si Eduardo, imagínate que tu familia hubiera estado en una profesión que odiaras. Pues sabías que ibas a prácticamente tener que hacer eso. Porque prácticamente se heredaba el puesto y no había ninguna manera de que lo cambiaras. O muy pocas. ¿Sí? Entonces, antes de eso, pues no existía eso. Y aparte todo era artesanal. A partir de la revolución industrial existió lo que se llama sobreproducción, en donde se barataron las cosas. Si ustedes piensan que las condiciones de ahorita son relativamente malas, antes de esta época, bueno, más bien, se dice que ahorita hasta la persona con escasos recursos, digamos, clase media baja, tiene más facilidades y más tecnología de lo que tenía un rey en la Edad Media. Para ponerlos en contexto. ¿Ok? O sea, tenemos más facilidad de recursos que en esa época. Aquí simplemente te da hambre y ya te haces una torta. O algo por el estilo. Pero ¿de dónde sale el jamón? ¿De dónde sale el bolillo? ¿De dónde sale todo eso? Hay una enorme bola de cosas que damos por sentado. ¿De dónde sale la taza de café? ¿Sí? Para eso alguien tuvo que cultivarla, tuvo que hacerlo, alguien tuvo que hacer la taza y tú no tuviste que hacer todo artesanalmente. O no tuviste que sufrir la mitad del uno y la mitad del otro para conseguir la cosa. ¿Ok? Entonces, hemos tenido ciertas facilidades después de la revolución industrial. ¿Y qué pasó? A la revolución industrial, al empezar a hablar de la sobreproducción, empezó a necesitar de expertos de hablar de este tema. De decir, oye, es que no podemos organizarnos entre tanto rollo. Y entonces Frederick Taylor, un empresario de los primeros empresarios industriales en esto, hizo algo que son los estudios de tiempos y movimientos y lo que son los procesos administrativos o de alguna manera registrar los procesos. Ok, preguntarles, cuando digo palabra proceso, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué se te viene a la mente? A ver, sí, los tengo ustedes ahí, pero estrenarlos. María Guadalupe, ¿qué se te viene a la mente? Bueno, creo que no. Orlando, ¿ya me escuchas? Sí, sí lo escucho. Ah, Orlando, súper bien. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas proceso? Un proceso como es evolucionar o cambiar algo, o no sé. Mira, fíjate que esta es una buena versión B. O sea, pero quisieron además exacta, pero es muy buena, ¿eh? No lo dejo de lado. A ver, Como etapas. etapas, sí. Sí, de hecho. Entonces, creo que todo muy bien. Perdón, un compañero de ustedes también me está comentando algo. No empiezo a las 8:30. Ah, ok.
Entonces, lo que les quería decir es que la parte de proceso, alguien me estaba diciendo etapas, evolución, sí tiene eso, pero para ponerlos en contexto con un proceso o los subprocesos que quiero decirles es una serie de pasos. Imagínate que, Enrique, tú eres muy bueno haciendo algo y que quieres que todos lo hagan exactamente como tú lo haces. Entonces tú le dices, por ejemplo, ¿cómo hacer un sándwich perfecto? Empiezo a hacer esto, y le escribes una serie de pasos como si fuera una receta de cocina. ¿Sí? De algún trabajo que tú tuvieras. Y que todos los demás te replican para poder hacer el trabajo bien. ¿No se han fijado que en empresas de donde han estado, en algún momento, en una empresa grande, te han dicho, mira, las cosas se hacen así, 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 y en alguna empresa muy, muy, muy grande, por ejemplo, un tipo McDonald's o un tipo de eso, incluso te das cuenta que el saludo es exactamente igual de todos, ¿no? No sé si te has fijado que ha sido Burger King, o McDonald's y todo eso, y como que el saludo es exactamente igual. Parecieran que fueran robots. ¿No se han dado cuenta? Una norma, ¿no? No, yo cuando voy con hambre. Voy con hambre. Oye, pero ¿nunca has ido, por ejemplo, a un McDonald's o un Burger King o cualquier otro lugar de restaurante esas de cadenas en otro estado y te das cuenta que saben muy igual? Sí, Ok, ¿y por qué se hace eso? Qué inexplicable, ¿no? Dices, es la misma compañía, sí, pero ¿cómo le hacen para que sepa exactamente igual y que tenga de alguna manera las mismas cosas? Tienen los mismos pasos, ¿no? Los el mismo surtidor, ¿no? Uno, el mismo surtidor y los mismos pasos. Porque tú tuvieras una carne y si la cosa es de más, seguramente no sabría igual. Oye, y si tienes esto y lo haces así de diferente manera, seguramente no sabrá igual. Y entonces, eso es la aportación de Taylor. La homologalización de los procesos. Es decir, se hacen los procesos así, 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 y eran por escrito. Yo normalmente tengo un ejercicio, pero tomaría, bueno, si me regalan unos minutos, van a quedar bien claro de cómo funciona esto. Chicos, ¿tienen una libreta a la mano? ¿Libreta a la mano, chicos? En una hoja que sientan que la pueden desechar. Van a escribirme en los próximos 4 minutos una serie de pasos, así de tas, 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 1, 2, 3, 3, como si fuera receta de cocina, para cómo lavarte los dientes perfectamente. ¿Ok? Una serie de pasos para que el cuate, imagínate que se lo tienes que explicar a un niño de 6 años y para que ese niño de 6 años termine con un lavado de dientes perfecto siguiendo tus indicaciones. Recuerden que son súper literales. 4 minutitos. Mientras... tiene el paso a paso, así, primero que harías, después que harías, después que harías, así, sucesivamente para que termines con un lavado de dientes. Y ese niño de 6 años va a ser literal, ¿eh? No va a inferir nada. La idea no es acabarlo, pero la idea es empezarlo para que podamos compararlo.
A ver cómo nos los vamos a lavar todos. Yes. Este experimento ya lo he hecho y sale muy divertido. A ver. Lo he perfeccionado porque pudo haber sido otro caso y salió todavía más divertido, pero no quiero exponerme. ¿Cómo va en el baño? Antes yo les decía, como el proceso desde que te levantas hasta que te lavas los dientes por primera vez. Completo, con lavado de dientes perfecto. Bueno, es diferente. Y ahorita es diferente, nada más el puro lavado. Lo entenderé. Ok, pausa. El chiste ya nada más es empezar, no debe terminar. Necesito 2 voluntarios, solamente 2 voluntarios. De los 7 que estamos aquí. Sí, conté bien. 3 y... No, cierto. 6 que estamos aquí. 2 voluntarios. Pues para empezar, tomas el cepillo. Ok, sí, nada más acércate al micrófono porque se escucha poquito. Para empezar, agarras tu cepillo de dientes, lo enjuagas, tomas la pasta y le pones un poquito al cepillo. Ajá. Algunos le echan agua a la pasta, otros no. Y ya comienzas el cepillado. Primero de derecha a izquierda, después de arriba hacia abajo, en círculos. Y por último voy a enjuagar tu boca, retirar la pasta y terminas lavando el cepillo. Ok, se te escuchó poquito, pero más o menos lo entendí de grosso forma. Elvira, ¿quieres hablar Ande. ahorita? ¿Sí? ¿Sí me escuchas? Sí, sí te escucho. A ver, Elvira, aviéntate esos pasos mortales para lavarse los dientes. Pues bueno, yo primero le puse que era enjuagar la boca con agua Ajá, y aparte el cepillo. Colocarle la pasta al cepillo, abarcando todas las cerdas. ajá. Introducir el cepillo de dientes a tu boca y tallar los dientes de arriba hacia abajo y las muelas de manera circular. Ajá. Y hasta ahí me quedé. Ya hasta ahí te quedaste. Y después inferirías que de abajo hacia arriba. Y ya. Ok. Parecido al de Enrique, pero no igual. ¿Se dan cuenta? Y si les hago una pregunta a todos, ¿les salió exactamente igual que Enrique o que Elvira? Seguramente la respuesta es no. Luego pasa cuando hago esto, que algunos también se ponen hilo dental, otros se enjuagan con Listerine, otros se les olvida lo que es arriba, abajo, izquierda, derecha, otros se ponen se rascan la lengua con el cepillo, otros hacen gárgaras, otros ponen en el indicador, como debe ser, que el cepillado de dientes debe durar al menos 5 minutos. Si dura menos de 5 minutos, no es un cepillado de dientes. Otros, y te cuento, pero ojo, les dije un paso a paso. Otros, y la mayoría de las veces, olvidan qué pasa si no hay agua ese día. Agua de drenaje, ¿no? O sea, dices, pues, ¿qué hago? Agarro un vaso con agua, ¿qué onda? Voy a conseguir agua, consigo los elementos, ¿qué tal si no hay? ¿Sí? Entonces ahí el niño se queda atorado, ¿no? Ya no sabe qué hacer. Entonces estamos infiriendo mucho. Y lo que sucede con los procesos es, entre más infieras, y aquí grábense esta frase, entre más infieras, menos le puedes reclamar a tus empleados de que algo no está hecho bien. ¿Sí? Porque de alguna manera u otra, hasta la cosa más básica como lavarse los dientes, y también hice este ejercicio alguna vez con el sándwich perfecto. Los sándwiches salieron todos diferentes, ¿sí? Entre más infieras que algo se da porque tú lo piensas así, seguramente el resultado saldrá más diferente a lo que tú piensas. A menos de que tengas todo así clarito, quiero esto. Lo que sí, entre más lo tengas así, el resultado sale, sí, cierto, más igual, pero hay menos creatividad. Ventajas y desventajas. Por ejemplo, tú vas a McDonald's o vas a Burger King o vas a todas esas franquicias, las que tú quieras de comida, porque de alguna manera es un resultado que ya sabes que vas a tener. Y vas a tener algo como estandarizado. Pero, por ejemplo, dices, oye, pero por sabor o por artesanía, hay otros que lo hacen mejor. Por ejemplo, si te basas con no sé, pozole Colima o algo así, tal vez no tengan el estandarizado de esos, pero a lo mejor una tiene un sazón bueno y otro sazón malo. No sé si ha pasado o les ha pasado que en algunos negocios depende de quién cocinó ese día, que si se te antoja ir o no. O depende de quién te atiende, si se te antoja ir o no. Y es porque no tiene nada definido. Sí. ¿Okay? ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, construyan.
¿sí? Esto lo hizo Taylor, estos procesos en donde tú sientes que un lugar está definido y está exacto dependiendo de cada una de las cosas, así, digamos así, está estandarizado, agradezcanselo a Taylor. Tiene sus ventajas y desventajas. Claro que las ventajas, una, es que el individuo sabe qué hacer, el individuo tiene cierta eficiencia y se mide la eficiencia por sus tiempos y movimientos. Quiero decirles que esto se volvió tan moda en ese momento que hubo estudios de tiempos y movimientos exagerados. ¿Qué es esto? Hombres de familia y mujeres de familia. Imagínate que había un postulado en donde había el estudio de tiempos y movimientos perfectos para que 5 integrantes de familia se bañaran en 2 minutos. O sea, mamá, papá e hijos bañándose al mismo tiempo. De tal suerte de que se ahorrara el agua, que el agua cayera de uno y se fuera con el otro y tal, y se bañaran todos. Se van a llevar la mugre del otro ahí. Claro que sí, pero eran los estudios del tiempo y movimiento, decían, es que se va a optimizar el agua y en esa época la palabra era optimización. ¿Cómo optimizo los movimientos? ¿Cómo optimizo para abaratar? Y sí, efectivamente, te llevas la mugre, ustedes ya lo dicen. Ahorita, si yo te dijera, bañate con tu familia, directo, todos para ahorrar agua, ¿lo harías? Muy probablemente no. De media cubetita cada quien. ¿Mande? De a media cubetita cada quien. De media cubetita, pero, o sea, ajá, sí, es una manera también de ahorrar agua. Eso está bien, de alguna manera. Pero vaya, esto era los tiempos y movimientos de esa época. ¿Cómo ahorro tiempos, movimientos? Porque el tiempo es dinero en esas industrias. ¿Ok? De hecho, para ponerlos en contextos, en la mayoría de las industrias van a regatearte los centavos, porque saben que un centavo producido por 1.000.000 de veces es mucho dinero. ¿Ok? Entonces, pues bueno, es lo que empezaba a hacer. Desventajas todavía, digámoslo así, que desde antes de la industria, el jefe era absolutamente el dueño de tu vida. ¿Sí? En este también todavía el jefe era absolutamente el dueño de tu vida y de tus movimientos. Existen industrias que todavía tienen la administración científica por esto y de alguna manera u otra hasta te prohíben las condiciones más básicas para vivir. Había una industria en Noruega que tenías un permiso especial por estar embarazada para ir al baño más minutos. ¿Sí? Y es una condición que no se puede reprimir a nadie ahora. Ya sabes que es como un derecho humano. El derecho humano de que si te da algo en la panza, puedes ir al baño cuantas veces quieres en un lugar. Pues imagínate que en la industria no. Inclusive hay algunos bancos que te limitan tus horas de comida y de baño. ¿Sí? Porque tienes que estar haciendo algo y te lo están limitando y casi tienen como contador de eso. Es parte del proceso hacia la administración científica, no todo es lechos de rosas. Tampoco es tan negativo porque de alguna manera sirve para optimizar costos. Muy bien. La administración clásica. ¿Mandé? Como vieron de trabajo, ¿Qué pasó con tu trabajo? Cuéntame. Que según no nos teníamos que ir almorzados y no parábamos a almorzar hasta la hora de la comida, o sea, para llegar trabajando y corrido hasta las 2. Pero imagínate que si fuera más al extremo, imagínate que si tuvieras una hora de almuerzo después, pero te dijeran, son 15 minutos exactos, al minuto 16 te descuento el día. Eso por ahí podría ser algo del proceso. Y que después te dijera, oiga, chico, no sé, estuvieras en la construcción, estuvieras paliando. Oye, esa no es la manera óptima de paliar. Recuerda que vimos un manual, en el escrito 5 al firma tal, que tienes que paliar exactamente así, porque así te cansas menos y te vas a lastimar menos. Recuérdalo. Y que estuviera alguien supervisándote así. De tal suerte de que fueras prácticamente un soldado. Mejor me voy de soldado. Sí, ¿verdad? Pero bueno, tampoco es malo. De alguna manera, imagínate que gracias a eso optimizaran costas y te pudieran pagar más salario. ¿Lo harías? No. Se llama el concurso por cuánto lo hace, ¿no? O sea, si en un lado, por ejemplo, no tuvieras ese orden y te pagaran 5,000 pesos y en otro lado tuvieras muchísimo más orden y controles y tal, y te pagaran 8,000 pesos, ¿seguirías en el de 5,000? Sí.
Ok. Sí. Seguramente en algunos casos, alguno de ustedes resonó y dijo, yo sí me iré en el de 8. Entonces, hay alguien que sí va por el de 5 y alguien que va por el de 8. Así de fácil. Que no hay cómo trabajar a gusto. Yo lo sé. Digo, pero en este caso se dividen los perfiles dependiendo de las necesidades. Y esa es otra historia. Esa es otra historia, pero sí. En este caso, por ejemplo, tú tienes ciertos estándares de decir, ¿sabes qué? Yo prefiero un lugar en donde sienta que pueda trabajar artesanalmente, que pueda hacer esto, tal. Está bien. Ok. Chicos, recuerden que son varias teorías. Apenas vamos a la primera. La segunda es la administración clásica. En la administración clásica, y ojo, no quiero que se me vayan con la finta de que todas están exactamente cronometradas en cuanto acabó una, inició otra. No funciona así, son corrientes. En cuanto estaba, por ejemplo, había mucha gente que todavía estaba con la administración científica y la administración clásica se estaba dando en otro lado, ¿vale? Quiero que me sigan en eso porque no tiene que ver exactamente con las épocas así, cuando se acabó una y entra otra, no. Es como manifestación, por así decirlo. Otro de los manifestadores de corrientes de pensamiento de la administración fue la administración clásica, que fue Henry Fayol. No quiero que se aprendan de memoria los puntos porque ni un servidor y en la licenciatura nos pidieron aprendernos de memoria los 14 puntos. Pero la idea es que Fayol lo que hizo fue ponerse en el contexto de la administración como un ámbito gerencial. Antes de esto no existía un ámbito gerencial ni una métrica para decir qué tan buen gerente o qué tanto no lo eras. Él empezó a dar principios de cómo hacerlo relativamente bien, ¿sí? Y te dio los principios más básicos que hasta la fecha se siguen usando, ¿sí? Uno de ellos es la división de trabajo. La idea es pon a gente en diferentes puestos de trabajo y hazlos expertos. ¿Se acuerdan que en organización la semana pasada estuvimos hablando un poquito de eso? Es decir, oye, Enrique se volvió bueno porque estuvo práctica con la situación de un puesto. A partir de eso, se hizo bueno. La autoridad y la disciplina dicen que son indispensables para una organización. Si no existe disciplina, prácticamente la organización desaparece. Y es lo que estaba comentando, o sea, no una disciplina militar, pero sí una cierta reglamentación y orden. Sobre todo en empresas más grandes. En empresas más grandes el orden lo es casi todo. Y uno de los principios, creo que lo comenté la otra vez, ¿se acuerdan del principio de unidad de mando? ¿Se acuerdan que les decía, por ejemplo, imagínate, María Guadalupe creo que no me puede escuchar, imagínate Orlando, que tuvieras tú 3 patrones. No, está cabrón. Ah, ¿verdad? O ponle tú, una parejita, una bella parejita de esas que se ponen en su primer emprendimiento son tus patrones. Y de repente la parejita se pelea y el hombre te da una indicación y la mujer te da otra indicación completamente diferente. ¿A quién le haces caso? Hay una frase que dicen, al quien le sirve a 2 amos, con ninguno queda bien. Sí, ¿Sí? ¿Verdad? Sí, entonces es el principio de unidad de mando y lo dijo Henry Fayol. Dijo, para todas las empresas, si quieren funcionar, deben existir solamente una persona que le mande al otro. Si tienes una estructura organizacional en donde tengas gerentes, subgerentes, jefes de departamento y eso, respeta la comunicación vertical directa. O sea, si tú, por ejemplo, eres un gerente general y tienes una persona que son 5 puestos abajo, trata de respetar a la persona que está así y regaña al de abajo y el de abajo y el de abajo, el de abajo. Solo entra en caso de extremo desastre. ¿Ok? Entonces, y la idea es preservar la unidad de mando y la jerarquía. ¿Ok? La remuneración dice que para todos los trabajos debe existir una remuneración. Debe existir un aliciente económico o un aliciente moral, de alguna manera. ¿Sí? Otro que también se hace mucho o se pide mucho, por ejemplo, el espíritu de equipo. En todas las organizaciones lo que debería preservar es el espíritu de equipo. Es de los primeros que estuvo empezando a hablar de eso. El individualismo funciona, sí, pero hasta cierto grado, porque muchas veces los procesos no son solamente de, hey, yo me dedico a esto y los demás que se hagan bolas, porque normalmente hay procesos en donde tú tienes que interactuar con otras áreas. Entonces es indispensable, de alguna manera,
¿Qué pasó, Enrique? I saw you. Y tiene que haber, la idea es que tiene que haber una cooperación. Ventajas y desventajas. Los conocimientos adquiridos para el trabajo, de alguna manera, tiene aplicación. Tiene algunas cosas todavía pueden tener vigencia. Algunas todavía, a pesar de haber sido de 1900, yo creo que son cosas que se pueden transmitir, cosas que puedes adquirir para ser mejor administrador. Algunas cosas son las ventajas que son demasiado generales y muchas veces son como, hey, cómete tus verduras, haz ejercicio, pero no te dicen exactamente cómo. ¿Sí? Y creo que es algo que se le critica un poquito ahorita a los principios de Fayol. Yo me quedo con algunos que les estuve diciendo, no les dije a los 14, se dieron cuenta, yo les digo como unos 4 o 5 que a partir de eso implementalo y de alguna manera es una receta del éxito, que esos no son tan generales y esos son rápidamente aplicables. Si tú estás pensando en emprender con tu pareja, con tu familia, con algo así, puedes inmediatamente hacerlo de vía de mando, jerarquía, división de trabajo y autoridad, y con eso creo que estamos del otro lado. ¿Ok? Muy bien. La tercera, hasta ahorita, ¿cómo vamos? ¿Good? Bien. Good. Todo bien. Perfecto, todo bien. Ok. La tercera corriente es la administración humanística. Ok, si se dieron cuenta, la primera fue clásica, la primera fue científica, la segunda fue clásica, ahorita nos fuimos por la humanística. Su nombre les puede llevar un poquito de trampa, pensando que esta es la más humana de todas. No es la más humana de todas, pero pongámosle que es la que sí empezó a ver un poquito al individuo. Hay unos principios, que hay un experimento que se llama el experimento de Hawthorne, que lo hizo Elton Mayo. Elton Mayo, como precursor de la administración humanística, Elton Mayo, por cierto, duró un montón de años y por lo tanto va a haber un montón de aportaciones de él. ¿Sí? Elton Mayo lo que empezaba a deducir es que si tú generabas condiciones sociales en el lugar de trabajo, ellos rendirían mejor. ¿Qué significa? Las personas requieren de interacción social y es lo que hizo en el experimento de Hawthorne, donde, por ejemplo, Eduardo, si no tuviera la sensación de que tiene amigos en su trabajo, tal vez produce menos. Es la parte que decía. En pocas palabras. Si se sentía aislado y se sentía solo, prácticamente iba a producir menos. ¿Sí? O incluso fomentar hasta estas cosas que suceden en algunas industrias, ¿no? ¿Quién con quién y todo eso? En Mayo empezó a hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Empezó a ver sobre la organización y sobre los entes sociales. Pero ojo, los estudió y por lo que se me hace un poco humanista, pero de alguna manera u otra, fue el primero que se le ocurrió hablar sobre la interacción humana en las industrias, pero los vio como ratas de laboratorio, en pocas palabras, no quiero ser tan cruel, pero sí. ¿Qué es lo que hizo? Lo que dijo fue, si haces que la gente de operaria tenga interacción social y tenga alguna situación, te van a producir más. Entonces, no estás viendo completamente al individuo, no se me doy a entender, lo estás condicionando. Lo que estás diciendo es, yo quiero que me produzcan más, yo quiero que hagan más cosas. Voy a generar condiciones sociales para que esto suceda, pero nomás voy a evaluar la condición, nada más voy a condicionar la cuestión productiva. Si este cuate no me produce, no me importa la condición social. No se me debe entender. Entonces, hay ventajas y desventajas de esta teoría. La ventaja es que hay un compromiso de los subordinados. De alguna manera a los subordinados empiezan a autocontrolarse, empiezan a hacer cosas, pero yo creo que todavía esta teoría se basa demasiado en la producción y poco en el humano. ¿Ok? Y no está mal. Si tú quieres ser un empresario que busca la rentabilidad, la administración humanística puede ser para ti. ¿Vale? Chicos, cámaras. Ya se me están descuidando las cámaras. Veo puros cuadros. Muy bien. Ok. Entonces, muy bien, chicos. Entonces, me quedan 2 minutos. Hacen un favor, entrar en el siguiente bloque de corrientes, ¿se pueden volver a conectar?